¿Sabías que uno de los profetas más radicales de la Biblia no era sacerdote, ni teólogo, ni siquiera vivía en la ciudad que denunció? Era un simple pastor de ovejas que cuidaba higos silvestres en las colinas de Tecoa. Pero cuando Dios lo llamó, este hombre común se convirtió en la voz más incómoda del siglo VIII antes de Cristo. Imagina entrar a un templo lleno de gente rica, vestida con sus mejores ropas, cantando himnos hermosos y ofreciendo sacrificios costosos. Todos sonríen, todos parecen devotos, y de repente un extraño sube al púlpito y grita: Dios aborrece sus canciones, abomina sus festividades. Ese era Amós, un profeta que no vino a consolar, sino a confrontar, que llamó vacas gordas a las mujeres de la élite, que denunció que vendían a los pobres por un par de sandalias, que predijo la caída de una nación en su momento de mayor prosperidad. Hoy descubrirás el libro de Amós como nunca antes lo habías visto, no como un texto religioso distante, sino como un drama explosivo de justicia, hipocresía, juicio y una esperanza final que nadie esperaba. Corría el siglo VIII antes de Cristo, y el reino del norte de Israel vivía un momento que parecía sacado de un sueño. Jeroboam II gobernaba desde su trono en Samaria, y bajo su reinado las fronteras se habían expandido como nunca antes. El comercio florecía, el dinero corría por las calles de las ciudades principales, y las casas de los ricos brillaban con marfil importado y vinos de las mejores cosechas. Pero detrás de esa fachada dorada se escondía una realidad completamente diferente. Los pobres eran pisoteados sin piedad. Los jueces vendían sus veredictos al mejor postor. Los comerciantes usaban balanzas falsas para robar a los necesitados. Y lo peor de todo, esto sucedía mientras la gente llenaba los templos, cantaba himnos hermosos y ofrecía sacrificios costosos a Dios. Era una nación dividida en dos. Por un lado, una élite que nadaba en lujos mientras oprimía sin misericordia. Por el otro, los pobres que trabajaban hasta el agotamiento solo para sobrevivir un día más. Y en medio de todo esto, la religión se había convertido en un espectáculo vacío, una rutina sin corazón que cubría la injusticia con un manto de espiritualidad falsa. Nadie imaginaba que estaban al borde del colapso. Nadie podía ver que detrás de toda esa prosperidad económica, la nación estaba podrida desde adentro, y nadie esperaba que Dios enviara a alguien para exponer toda esa podredumbre. El hombre que Dios eligió no venía de Jerusalén ni de Samaria, no había estudiado en las escuelas de profetas, no era hijo de sacerdotes ni tenía conexiones con la realeza. Era simplemente Amós, un pastor de ovejas que vivía en Tecoa, un pequeño pueblo en las colinas de Judá, al sur del reino. Amós pasaba sus días cuidando rebaños y cultivando higos silvestres. Sus manos estaban curtidas por el trabajo duro. Conocía el lenguaje de las ovejas, sabía cuándo venía la lluvia mirando las nubes y entendía los ciclos de la tierra. Era un hombre común, sin títulos religiosos ni credenciales que impresionaran a nadie. Pero Dios tiene una manera peculiar de trabajar. No buscó a alguien del sistema religioso establecido, alguien que quizás tuviera miedo de perder su posición o sus privilegios. En lugar de eso, llamó a un hombre de afuera, alguien que no le debía nada a los sacerdotes corruptos de Betel ni a los líderes cómplices de Samaria. Amós recibió su llamado de manera directa y clara. Dios le habló y él no pudo quedarse callado. No importaba que fuera solo un pastor, no importaba que no tuviera el título de profeta profesional. Había escuchado la voz del Señor y eso era suficiente. Pronto dejaría sus rebaños y sus higueras para llevar un mensaje que haría temblar a toda una nación. Las palabras de Amós comenzaron con una declaración poderosa sobre su identidad. Según el capítulo 1, versículo 1, él era uno de los pastores de Tecoa, y lo que vio concernía a Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam,
hijo de Joás, rey de Israel 2 años antes del terremoto. Ese terremoto que menciona debió haber sido tan devastador que la gente lo recordó por generaciones. Era como si Dios estuviera marcando el tiempo antes del terremoto y después del terremoto. Y Amós profetizó justo 2 años antes de que la tierra temblara, como si sus palabras fueran el preludio de ese sacudimiento físico. Luego vino la imagen que abriría todo su mensaje. En el versículo 2 del primer capítulo, Amós declaró: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. No era un susurro, no era una voz suave y gentil. Era un rugido, como el de un león que ha visto a su presa, y ese rugido venía desde Sión, desde Jerusalén, el lugar donde Dios había establecido su nombre. La imagen era clara y aterradora. Cuando Dios rugía, la naturaleza misma respondía con terror. Los pastos, donde los pastores llevaban sus rebaños, se enlutarían. El Monte Carmelo, conocido por su vegetación verde y exuberante, símbolo de fertilidad y vida, se secaría. Si hasta la naturaleza temblaba ante la voz de Dios, ¿qué les esperaba a los seres humanos que habían provocado su ira? Amós comenzó su proclamación de una manera inesperada. En lugar de atacar directamente a Israel, empezó señalando los pecados de las naciones vecinas, y usó un patrón que se repetiría una y otra vez, como un martillo golpeando yunque. Primero llegó el turno de Damasco, la capital de Siria. En el capítulo 1, versículos 3 al 5, Dios dijo: Por 3 pecados de Damasco, y por el 4, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Los sirios habían torturado brutalmente a la gente de Galaad, usando instrumentos de trillar como armas de guerra. Por eso el fuego consumiría los palacios de Ben-Hadad, y el pueblo de Siria sería llevado cautivo. Luego vino Gaza, representando a los filisteos. Según los versículos 6 al 8 del primer capítulo, por 3 pecados de Gaza, y por el 4, no revocaré su castigo, porque llevaron cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Gaza había participado en el comercio de esclavos, vendiendo poblaciones enteras. El fuego devoraría sus fortalezas. Tiro fue la siguiente en la lista. El versículo 9 del primer capítulo declaró: Por 3 pecados de Tiro, y por el 4, no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Habían traicionado tratados de paz y vendido gente como mercancía. Después tocó el turno de Edom. En los versículos 11 y 12 del primer capítulo, Dios acusó: Por 3 pecados de Edom, y por el 4, no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y ha guardado perpetuamente su enojo. Los edomitas, descendientes de Esaú, habían atacado sin piedad a sus hermanos israelitas. Los amonitas tampoco escaparon. El versículo 13 del primer capítulo los acusó: Por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4 no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus territorios abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Una crueldad inimaginable, matar a mujeres embarazadas para conquistar más tierra. Finalmente, Moab cerró el círculo de naciones paganas. En el capítulo 2, versículos 1 al 3, el pecado fue: porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Incluso los muertos merecían respeto, pero Moab había profanado hasta los huesos de sus enemigos. Imagina a la audiencia israelita escuchando todo esto. Probablemente asentían con la cabeza, quizás hasta aplaudían. Todas esas naciones eran sus enemigos. Claro que merecían juicio, claro que Dios debía castigarlas, pero Amós apenas estaba preparando el terreno para lo que vendría después.
Justo cuando la audiencia se sentía cómoda, viendo juzgadas a las naciones paganas, Amós giró el foco. Primero apuntó a Judá, el reino del sur, el hermano cercano de Israel. En el capítulo 2, versículos 4 y 5, declaró: «Por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres». Judá había rechazado la ley de Dios y seguido mentiras. El fuego consumiría los palacios de Jerusalén. Esto ya era más incómodo para los israelitas del norte, pero al menos no eran ellos directamente. Y entonces cayó el martillo. En los versículos 6 al 8 del capítulo 2, Amós pronunció: «Por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre». La trampa se había cerrado perfectamente. Israel no era diferente de las naciones paganas. De hecho, su pecado era peor porque ellos conocían a Dios. Vendían a personas justas por dinero. Esclavizaban a los pobres por deudas tan pequeñas como el precio de un par de sandalias. Pisoteaban literalmente a los indefensos. Torcían la justicia y cometían inmoralidad sexual que profanaba el nombre de Dios. El versículo 8 continuó la acusación. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Tomaban la ropa que los pobres habían dejado como garantía de préstamos, y se acostaban sobre ella en sus templos. Bebían vino comprado con el dinero de las multas injustas que habían impuesto. Luego, en los versículos 9 al 12, Dios les recordó todo lo que había hecho por ellos. «Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y yo os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que poseyeseis la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, hijos de Israel?, dice Jehová. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. Dios había hecho todo por ellos, los había liberado de Egipto, los había guiado por el desierto, les había dado la tierra, había levantado profetas para guiarlos. Pero ellos corrompieron a los nazareos que se habían consagrado a Dios y silenciaron a los profetas que hablaban su palabra. El juicio vendría de manera inevitable. En los versículos 13 al 16, Dios declaró: «Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el jinete salvará su vida. El esforzado entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. No habría escape. Ni los rápidos, ni los fuertes, ni los arqueros, ni los guerreros más valientes. Todos huirían desnudos en el día del juicio». Amós continuó su mensaje dirigiéndose directamente al pueblo de Israel. El capítulo 3 comenzó con estas palabras en los versículos 1 y 2. «Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades». Esta era una verdad devastadora. Israel pensaba que ser el pueblo elegido era una garantía de protección automática.
Creían que Dios siempre los defendería sin importar lo que hicieran. Pero Amós les mostró exactamente lo opuesto. Precisamente porque Dios los había elegido especialmente, los juzgaría con mayor severidad. El privilegio no era una excusa, sino una responsabilidad más grande. Luego, en los versículos 3 al 6, Amós usó una serie de preguntas retóricas para mostrar que todo efecto tiene una causa. Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo. Rugirá el león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se alzará el lazo de la tierra si no se ha atrapado algo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Cada pregunta tenía una respuesta obvia: no. Dos personas no caminan juntas a menos que estén de acuerdo. Un león no ruge sin razón. Un pájaro no cae en una trampa sin que haya un cazador. Una alarma no suena sin motivo. Todo tiene una causa, y si venía un desastre sobre la ciudad, era porque Dios lo había permitido como consecuencia de sus acciones. En el versículo 7, Amós reveló cómo funciona la profecía. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios no actuaba en secreto. Primero advertía a través de sus profetas. Por eso Amós estaba allí dando la advertencia antes del juicio, y terminó esta sección con dos preguntas finales en el versículo 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Cuando un león ruge, el miedo es la respuesta natural, y cuando Dios habla, el profeta no puede quedarse callado. Amós no tenía opción. Había escuchado el rugido de Dios y tenía que proclamar su mensaje. Ahora venía algo completamente sorprendente. Dios convocó testigos para que vieran la maldad de Samaria, pero no eran testigos cualquiera. En el versículo 9 del capítulo 3, Dios ordenó: proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid: reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en ella. Esto era un golpe brutal. Dios llamaba a Asdod, una ciudad filistea, y a Egipto, la nación que había esclavizado a Israel, para que vinieran como testigos contra Samaria. Imagina la humillación. Incluso los paganos, incluso los antiguos opresores de Israel, se horrorizarían al ver la opresión y violencia que había dentro de la capital israelita. El versículo 10 explicó por qué esto sucedía. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Habían perdido completamente la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Sus palacios estaban llenos de riquezas obtenidas a través del robo y la violencia. En los versículos 11 y 12 vino la descripción del juicio. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fuerza, y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. La imagen del pastor era perfecta. Cuando un león atacaba al rebaño, el pastor solo podía recuperar pequeños pedazos, dos piernas, un trozo de oreja. Eso era lo que quedaría de Israel, apenas fragmentos. Los que sobrevivieran serían como restos rescatados de las fauces de un depredador. Los versículos 13 al 15 cerraron esta sección con un llamado final. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, que el día que yo castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel,
y serán cortados los cuernos del altar, y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Los altares de Betel, donde se adoraba a los becerros de oro, serían destruidos. Las lujosas casas de invierno y verano que los ricos habían construido con su riqueza mala vida, serían derribadas. Las casas decoradas con marfil, símbolo máximo del lujo, perecerían. Todo lo que habían acumulado injustamente sería arrasado. Amós ahora dirigió sus palabras directamente a las mujeres de la élite de Samaria, y lo hizo con una de las imágenes más duras de toda su profecía. En el capítulo 4, versículo 1 declaró: «Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros maridos, traed y beberemos». Llamarlas vacas de Basán era un insulto calculado. Basán era famoso por su ganado gordo y bien alimentado. Estas mujeres vivían en el lujo, oprimiendo a los pobres, mientras exigían a sus maridos que les trajeran más y más para sus fiestas y placeres. No les importaba de dónde venía el dinero, ni a quién había que explotar para conseguirlo. El versículo 2 pronunció su sentencia. Jehová el Señor juró por su santidad: «He aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Serían llevadas al cautiverio como ganado, con ganchos en la nariz, despojadas de toda dignidad». El versículo 3 completó la imagen: «Y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová». No habría procesión triunfal. Saldrían por los agujeros de las murallas, destruidas, una tras otra, expulsadas de sus palacios hacia el exilio. Luego, en los versículos 4 y 5, Amós usó un sarcasmo mordaz: «Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor». Era ironía pura. «Sigan adelante», les decía, «vayan a sus templos corruptos, multipliquen sus sacrificios, hagan sus rituales religiosos, presuman de sus ofrendas». Pero todo es inútil, porque sus corazones están lejos de Dios. Su religión es solo un espectáculo vacío. Los versículos 6 al 11 mostraron cómo Dios había intentado llamar su atención una y otra vez, pero ellos no respondieron. «Yo también os di limpieza de dientes en todas vuestras ciudades, y falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová». Dios había enviado hambre, sequía, plagas en los cultivos, pestilencia como la de Egipto, guerra y destrucción, todo con un propósito: que volvieran a Él. Pero después de cada juicio, el estribillo era el mismo: «Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová». Se repetía una y otra vez, 5 veces en total, mostrando la paciencia de Dios y la terquedad del pueblo. El versículo 12 llegó con una advertencia final: «Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel». No especificaba exactamente qué haría, pero esa ambigüedad era aterradora. Algo terrible venía, algo peor que todo lo anterior, y debían prepararse para encontrarse cara a cara con Dios. El capítulo terminó en el versículo 13 con una descripción majestuosa del poder divino. «Porque he aquí,
el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Este era el Dios al que tendrían que enfrentar, el que forma montañas con sus manos, el que crea el viento, el que conoce cada pensamiento humano, el que convierte la oscuridad en luz, el Señor de los ejércitos celestiales. No era un ídolo de oro en Betel que podían manipular, era el Dios Todopoderoso y venía en juicio. Amós cambió completamente el tono de su mensaje. Lo que venía ahora era algo que ninguna nación quiere escuchar sobre sí misma. En el capítulo 5, versículo 1, el profeta declaró: «Oíd esta palabra, porque yo levanto endecha sobre vosotros, casa de Israel». Una endecha era un canto fúnebre, una canción que se entonaba en los entierros. Era el lamento que las plañideras cantaban cuando alguien moría. Y Amós estaba cantando ese lamento sobre Israel mientras la nación todavía estaba viva. Era como decirles: ustedes ya están muertos, solo que todavía no lo saben. El versículo 2 llevó esta imagen al límite. Cayó la Virgen de Israel, no se levantará más, desechada yace sobre su tierra, no hay quien la levante. Israel era comparada con una virgen joven que había caído muerta en el campo. La imagen de una virgen representaba pureza, juventud, potencial, futuro. Pero ahora yacía en el suelo, abandonada, sin nadie que la levantara o la consolara. No era una advertencia de lo que podría pasar, era hablar del futuro como si ya hubiera sucedido, mostrando que el juicio era tan seguro que ya podía lamentarse como un hecho consumado. En el versículo 3 vino la descripción de la devastación militar. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que sacaba 1000 quedará con 100, y la que sacaba 100 quedará con 10 en la casa de Israel. Los números eran devastadores. De cada 1000 soldados que salían a la batalla, solo 100 regresarían. De cada 100, solo 10 sobrevivirían. Era una pérdida del 90% de la población militar, una destrucción casi total, y esto no venía de un enemigo cualquiera, sino como juicio directo de Dios sobre su propio pueblo. Pero en medio de todo ese lamento fúnebre, apareció un rayo de esperanza. En el versículo 4 del capítulo 5, Dios extendió una invitación. Porque así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Era simple y directo. Búsquenme y vivirán. No era complicado. No requería rituales elaborados ni sacrificios costosos. Solo buscarlo a Él de verdad, con sinceridad. Pero inmediatamente, en el versículo 5, vino una advertencia sobre dónde no buscarlo. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Estos eran los centros religiosos más importantes. Betel, donde estaban los becerros de oro. Gilgal, donde se habían hecho ceremonias importantes en la historia de Israel. Berseba, un lugar santo desde los tiempos de los patriarcas. Pero todos estos lugares se habían corrompido. No servía de nada ir allí. Dios no estaba en esos santuarios llenos de hipocresía. El versículo 6 repitió el llamado con urgencia: buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. El fuego del juicio vendría, y ningún ritual en Betel podría apagarlo. Solo buscarlo a Él de verdad podría salvarlos. El versículo 7 describió exactamente qué estaba mal. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia, la echáis por tierra. Convertían la justicia en ajenjo, una planta amarga y venenosa. Lo que debía ser dulce y recto se había vuelto amargo y tóxico. La justicia, que debía estar en alto, la tiraban al suelo y la pisoteaban. Los versículos 8 y 9 pintaron un contraste hermoso con la grandeza de Dios.
Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Este era el Dios que debían buscar, el creador de las estrellas, el que controla el día y la noche, el que maneja las aguas del mar, un Dios tan poderoso que podía hacer que el débil derrotara al fuerte, que el despojado conquistara al opresor. En el versículo 10 vino otra denuncia. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. En las puertas de la ciudad era donde se administraba justicia, pero allí aborrecían a cualquiera que intentara corregir la injusticia. Odiaban a los que hablaban con rectitud. El versículo 11 mostró las consecuencias de su opresión. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Habían construido mansiones lujosas con piedras finamente trabajadas, usando el dinero robado a los pobres. Habían plantado viñedos hermosos, pero nunca disfrutarían de ellos. Otros tomarían sus casas, otros beberían su vino. El versículo 12 explicó por qué. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Dios conocía cada uno de sus crímenes. Maltrataban al inocente, aceptaban sobornos. En los tribunales, donde debía hacerse justicia, negaban los derechos de los pobres. El versículo 13 era una nota sombría. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Era un tiempo tan corrupto que el sabio prefería quedarse callado. Hablar la verdad era peligroso. Pero los versículos 14 y 15 ofrecieron nuevamente un camino. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced lo malo, llamad lo bueno, y estableced el juicio en la puerta. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Todavía había esperanza. Busquen el bien, no el mal. Amen el bien, odien el mal. Establezcan justicia real en los tribunales. Si hacían esto, quizás, solo quizá, Dios tendría misericordia de los que quedaran. Pero como el pueblo no escuchó, vino la descripción del lamento que cubriría toda la tierra. En los versículos 16 y 17 del capítulo 5, Amós proclamó: Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, el Señor: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán: ¡ay, ay! Y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan lamentar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. El luto sería tan extenso que no habría suficientes plañideras profesionales. Tendrían que llamar hasta a los agricultores para que participaran en los lamentos. Hasta los viñedos, lugares de alegría y celebración, se llenarían de llanto. Luego vino una de las secciones más duras de todo el libro, donde Dios expresó su rechazo total a la religiosidad vacía de Israel. Pero antes de eso, Amós habló sobre el día de Jehová. Los israelitas tenían una expectativa popular sobre el día de Jehová. Pensaban que sería un día glorioso cuando Dios vendría a destruir a sus enemigos y exaltarlos a ellos. Pero Amós destrozó esa ilusión. En el versículo 18 declaró: «Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz». No sería lo que esperaban. No sería su vindicación. Sería oscuridad, no luz. Sería juicio sobre ellos, no sobre sus enemigos.
Los versículos 19 y 20 usaron dos imágenes perfectas para describir la imposibilidad de escape, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tiniebla, sino luz, oscuridad que no tiene resplandor? Imagina huir de un león, creyendo que te salvaste, solo para encontrarte cara a cara con un oso. O entrar a tu casa pensando que estás seguro, apoyar tu mano en la pared para descansar, y que una serpiente te muerda. Así sería el día de Jehová para ellos. Imposible de escapar, peligro tras peligro, oscuridad total. Ahora sí venían las palabras más demoledoras contra su religiosidad. En los versículos 21 y 22, Dios declaró su sentir real sobre sus prácticas religiosas. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me darán buen olor vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. No era que Dios rechazara algunas de sus ceremonias, las aborrecía todas, las abominaba. Sus fiestas religiosas le producían repulsión. Sus asambleas no tenían buen olor para él. Sus holocaustos eran rechazados. Sus ofrendas no eran recibidas. Sus sacrificios de animales engordados no eran ni siquiera mirados. El versículo 23 continuó: Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Incluso su música de adoración era insoportable para Dios. Querían que se callaran, no escucharía sus canciones ni sus instrumentos. Todo era ruido molesto porque no había verdad en sus corazones. ¿Y qué quería Dios en lugar de todo eso? El versículo 24 lo declaró con claridad cristalina. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Dios no quería sus rituales vacíos, quería justicia. Quería que la justicia corriera como un río que nunca se seca, como un torrente poderoso que no se puede detener. Quería que trataran bien a los pobres, que fueran honestos en los negocios, que defendieran al débil, que hablaran la verdad. Los versículos 25 y 26 les recordaron su historia. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Incluso en el desierto, cuando Dios los estaba guiando directamente, ya estaban coqueteando con ídolos. Siempre habían tenido esta tendencia a la idolatría. El versículo 27 cerró con la sentencia: Os haré, pues, transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Serían llevados al exilio más allá de Damasco. Perderían su tierra. Todo por rechazar la justicia mientras mantenían una religión de pura apariencia. El capítulo 6 comenzó con un ay, dirigido específicamente a los líderes cómodos y confiados. En el versículo 1, Amós proclamó: Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Los líderes vivían tranquilos, relajados, sin preocupación alguna. Se sentían seguros en sus posiciones de poder. Eran los notables, los principales, aquellos a quienes todos acudían. Pero su tranquilidad era falsa. El versículo 2 les pedía que miraran a otras ciudades. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamat. Descended luego a Gat de los filisteos. ¿Sois vosotros mejores que estos reinos, o es mayor vuestro territorio que el de ellos? Estas ciudades habían sido poderosas, pero habían caído. Israel no era mejor que ellas. Si esas naciones grandes habían sido conquistadas, ¿por qué Israel pensaba que era invencible?
El versículo 3 mostró su actitud. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de la violencia. Intentaban posponer el día del juicio, actuar como si nunca fuera a llegar. Pero mientras tanto, acercaban el trono de la violencia, aumentando su opresión. Los versículos 4 al 6 pintaron un cuadro detallado del lujo desmedido en que vivían. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales, como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Dormían en camas decoradas con marfil importado, un lujo extremo. Comían los mejores corderos y terneros, cantaban canciones ociosas y se entretenían inventando instrumentos musicales, comparándose con David, pero sin su corazón. Bebían vino no en copas normales, sino en tazones grandes. Se untaban con los perfumes más caros. Y la acusación final del versículo 6 era la más grave. Y no se afligen por el quebrantamiento de José. No les importaba el sufrimiento de su propio pueblo. Podían vivir en lujo mientras otros morían de hambre. Su indiferencia era total. Por eso, el versículo 7 declaró su destino. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Irían al exilio en la primera línea. Los que ahora estaban a la cabeza en lujos serían los primeros en ser deportados. Sus fiestas terminarían abruptamente. El versículo 8 del capítulo 6 reveló el sentimiento de Dios hacia el orgullo de Israel. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová, Dios de los ejércitos, ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Dios juró por sí mismo el juramento más solemne posible. Aborrecía la arrogancia de Jacob. Odiaba sus palacios construidos con injusticia. Entregaría toda la ciudad al enemigo. El versículo 9 describió una escena macabra. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Incluso los pocos que sobrevivieran al ataque inicial morirían después. La destrucción sería casi total. El versículo 10 pintó una imagen aún más sombría. Y un pariente tomará a cada uno, y lo quemará para sacar los huesos de la casa, y dirá al que estará en lo más recóndito de la casa: ¿hay aún alguno contigo? Y dirá: no. Y dirá aquel: calla, porque no podemos hacer mención del nombre de Jehová. Los cadáveres serían tantos que habría que quemarlos. Al buscar sobrevivientes en los rincones de las casas, cuando preguntaran si quedaba alguien vivo y respondieran que no, dirían: calla, no menciones el nombre de Jehová. Tendrían tanto miedo del juicio divino que hasta pronunciar su nombre les aterrorizaría. El versículo 11 confirmó la orden divina. Porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Tanto las casas grandes como las pequeñas serían destrozadas. Nadie escaparía. El versículo 12 usó 2 imágenes absurdas para mostrar lo irracional que era su comportamiento. Correrán los caballos por las peñas, ararán en ellas con bueyes. ¿Por qué habéis vosotros tornado el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Los caballos no corren por riscos empinados, no se ara con bueyes en rocas. Son cosas absurdas, imposibles, irracionales. Igual de absurdo era convertir la justicia en veneno y la rectitud en amargura. El versículo 13 mostró su orgullo vacío. Vosotros que os alegráis en nada, que decís: no hemos adquirido poder con nuestra fortaleza. Se alegraban en cosas sin valor. Se jactaban de victorias militares menores, atribuyéndose el mérito a sí mismos en lugar de reconocer a Dios.
El versículo 14 cerró esta sección con la amenaza final. Pues he aquí, yo levantaré contra vosotros, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. Dios mismo levantaría una nación enemiga que los oprimiría de norte a sur, desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. Toda su tierra sería invadida. Ahora el mensaje de Amós tomó un giro diferente. Dios le mostró visiones de juicio, y en estas primeras dos, el profeta intercedió por el pueblo. La primera visión apareció en los versículos 1 y 2 del capítulo 7. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Amós vio langostas, una plaga devastadora que comería toda la vegetación. Ya había pasado la siega del rey, la primera cosecha que se entregaba como tributo. Ahora las langostas devoraban lo que quedaba, el heno tardío del que dependía el pueblo para sobrevivir. Pero Amós intercedió. Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Era un clamor de misericordia. Israel era pequeño, débil. Si venía esta destrucción total, ¿quién podría levantarlo de nuevo? El versículo 3 mostró la respuesta divina. Se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Dios escuchó la intercesión de Amós y se arrepintió, es decir, cambió su curso de acción en respuesta a la súplica. Este juicio no vendría. Pero inmediatamente vino una segunda visión en los versículos 4 y 5. Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Esta vez era fuego, no langostas. Un fuego tan poderoso que consumía el gran abismo, probablemente las aguas subterráneas, y luego comenzaba a devorar la tierra misma. Era una destrucción aún más completa. Nuevamente, Amós intercedió con las mismas palabras. Señor Jehová, cesa ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y nuevamente, en el versículo 6, Dios respondió. Se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Por segunda vez, Dios cedió ante la intercesión profética. Este juicio tampoco vendría, pero las cosas estaban a punto de cambiar. La tercera visión fue diferente. En los versículos 7 y 8 del capítulo 7, Amós describió, me enseñó así, he aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Una plomada de albañil es un instrumento simple, una cuerda con un peso que cuelga verticalmente. Se usa para verificar si un muro está perfectamente vertical o si está torcido. Dios estaba poniendo esta plomada contra Israel para medirlos. El muro había sido construido a plomo, es decir, correctamente desde el principio. Dios había establecido a Israel con rectitud, pero ahora, al medirlos nuevamente, estaban torcidos, fuera de alineación. Y esta vez, cuando Dios declaró, no lo toleraré más, Amós no intercedió. No hubo súplica de misericordia, no hubo, Señor Jehová, perdona. El profeta entendió que el tiempo de la intercesión había terminado. Israel había sido medido y encontrado deficiente. El versículo 9 pronunció la sentencia específica. Los lugares altos de Isaac serán asolados, y los santuarios de Israel serán destruidos, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam.
Los lugares altos, donde se adoraba a los ídolos, serían devastados. Los santuarios, donde se había corrompido el culto a Dios, serían destruidos. Y la dinastía de Jeroboam, el rey actual, sería atacada directamente con espada. No habría vuelta atrás. El juicio era definitivo. La profecía de Amós sobre la casa de Jeroboam no pasó desapercibida. Había alguien escuchando muy atentamente y no estaba nada contento con lo que oía. En el versículo 10 del capítulo 7, el texto registra: Entonces el sacerdote Amasías de Bet-El envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Amasías era el sacerdote principal de Betel, el centro religioso más importante del reino del norte. Su posición, su salario, su influencia, todo dependía de mantener el sistema funcionando sin problemas. Y ahora llegaba este pastor de Judá diciendo que todo sería destruido. Para Amasías esto era intolerable. Lo acusó formalmente ante el rey de conspiración y traición. El versículo 11 citó las palabras de Amós que tanto molestaron. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Era una acusación directa contra el rey. Predecir la muerte violenta del monarca podía considerarse traición. Amasías esperaba que esto fuera suficiente para que el rey actuara contra Amós. El sacerdote estaba usando su influencia política para silenciar la voz profética que amenazaba su cómodo estilo de vida. Pero Amasías no se detuvo allí. En los versículos 12 y 13 se dirigió directamente a Amós. Y Amasías dijo a Amós: Vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y cabecera del reino. Lo llamó vidente, un término que podía ser despectivo, como si dijera adivino o charlatán. Le ordenó que huyera de vuelta a Judá, que fuera a ganarse la vida allá profetizando. Le prohibió expresamente hablar más en Betel, porque ese era el santuario del rey, el templo real. Amasías reclamaba autoridad territorial sobre quién podía predicar en su jurisdicción. Para él, Betel era propiedad del rey, no de Dios. La respuesta de Amós fue directa y poderosa. En los versículos 14 y 15 declaró: Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amós dejó claro que no era un profeta profesional que profetizaba por dinero. No pertenecía a ninguna escuela de profetas. No dependía de esto para vivir. Era simplemente un criador de ganado y un recolector de higos. Pero Dios lo había llamado directamente, sin intermediarios. Había sido tomado de detrás de sus rebaños con una orden divina clara: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Nadie podía silenciarlo porque su autoridad no venía de instituciones humanas, sino de Dios mismo. No le importaba perder un trabajo que nunca había tenido. No tenía nada que perder excepto la obediencia a Dios. Luego, en los versículos 16 y 17, Amós pronunció un oráculo personal devastador contra Amasías. Ahora, pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: No profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: Tu mujer será ramera en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo de su tierra. Era un juicio personal y específico. La esposa de Amasías se vería forzada a prostituirse durante la invasión enemiga. Sus hijos e hijas morirían por la espada del conquistador. Su propiedad sería dividida entre extranjeros mediante sorteo.
y él mismo moriría en tierra pagana, lejos de su hogar, considerada inmunda para un sacerdote. El sacerdote que intentó silenciar al profeta sufriría exactamente las consecuencias que negaba que fueran a venir. Y para cerrar, Amós repitió la profecía que tanto molestó a Amasías. Israel sería llevado cautivo de su tierra. Dios mostró a Amós una cuarta visión. En los versículos 1 y 2 del capítulo 8, el profeta describió: «Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano». Y dijo: «¿Qué ves, Amós?». Y respondí: «Un canastillo de fruta de verano». Y Jehová me dijo: «Ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más». La visión era simple: un canasto lleno de fruta de verano. Pero en hebreo había un juego de palabras imposible de traducir perfectamente. La palabra para fruta de verano es kayitz y la palabra para fin es ketz. Sonaban casi igual, creando una conexión directa entre lo que Amós veía y el mensaje que Dios estaba dando. La fruta de verano era la última cosecha del año agrícola. Después de esa cosecha venía el invierno. No había más frutos que esperar. De la misma manera, Israel había llegado al final de su tiempo. La paciencia de Dios se había agotado completamente. El versículo repetía las palabras exactas de la tercera visión: «No lo toleraré más». El versículo 3 pintó una escena aterradora del día del juicio. «Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio». Las canciones alegres del templo se convertirían en gemidos de dolor. Los cadáveres serían tantos que los arrojarían por todas partes sin ceremonia. Y todo se haría en silencio, un silencio pesado de horror y desesperación. No habría funerales apropiados, no habría lamentos dignos, no habría tiempo para enterrar a los muertos correctamente. Solo muerte masiva y silencio sepulcral. Amós volvió a denunciar directamente a los opresores económicos. El versículo 4 del capítulo 8 ordenó: «Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra». Luego describió exactamente cómo funcionaba su sistema de explotación. En los versículos 5 y 6, reveló la mentalidad de estos comerciantes, diciendo: «¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana, y abriremos los alfolíes del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo». Estos comerciantes no podían esperar a que terminaran las festividades religiosas. Durante la luna nueva y el día de reposo tenían que cerrar sus negocios según la ley, y esto les molestaba profundamente. Solo querían que pasaran rápido para volver a sus trampas y estafas. ¿Y qué trampas usaban? Reducían la medida del efa, el recipiente para medir grano, dando menos producto de lo que debían. Aumentaban el precio del siclo, cobrando más de lo justo. Falsificaban las balanzas para robar en el peso, haciendo que los pobres pagaran más por menos. Esclavizaban a las personas por deudas mínimas, literalmente por el precio de un par de sandalias. Y hasta vendían el desecho del trigo, lo peor de la cosecha, la parte que debía descartarse, como si fuera grano de calidad. El versículo 7 registró el juramento divino solemne. Jehová juró por la gloria de Jacob: «No me olvidaré jamás de todas sus obras». Dios juró por sí mismo, por su propia gloria, que nunca olvidaría estas injusticias. Cada transacción deshonesta, cada balanza manipulada, cada pobre esclavizado, cada precio inflado injustamente, todo estaba registrado permanentemente en la memoria divina. Ninguna de estas obras quedaría sin consecuencias. El versículo 8 describió la respuesta física de la tierra misma.
¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. La tierra misma temblaría ante tanta injusticia acumulada. Subiría y bajaría violentamente como las aguas del Nilo durante sus inundaciones anuales, sacudiéndose en respuesta al pecado humano. Los versículos 9 y 10 pintaron el día del juicio con imágenes cósmicas perturbadoras. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. El sol se oscurecería a mediodía, en el momento de mayor claridad. En pleno día la oscuridad cubriría la tierra como un eclipse sobrenatural. Las fiestas alegres se convertirían en ceremonias de luto. Las canciones festivas se volverían lamentos fúnebres. Todos vestirían cilicio, la ropa áspera de pelo de cabra que se usaba para el duelo más profundo. Se raparían las cabezas en señal de dolor extremo. Sería como llorar la muerte de un hijo único, la pérdida más devastadora que cualquier padre puede experimentar. Y el final del día sería amargo como ningún otro día en su historia. Pero lo que vendría después era aún peor que el hambre física, la oscuridad literal o la muerte misma. En los versículos 11 y 12 del capítulo 8, Dios declaró un tipo diferente de juicio. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Este era quizás el castigo más terrible de todos. No sería hambre de comida ni sed de agua, sería hambre de escuchar la palabra de Dios. Durante tanto tiempo habían rechazado a los profetas que Dios enviaba. Habían tapado sus oídos a la verdad. Habían silenciado las voces que los llamaban al arrepentimiento. Habían corrido tras ídolos en lugar de buscar a Dios. Ahora venía la consecuencia. Dios se quedaría en silencio. Correrían desesperados de un lugar a otro, de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, buscando ansiosamente una palabra de Dios. Cualquier profeta, cualquier mensaje, cualquier señal de que Dios todavía se preocupaba por ellos. Pero no encontrarían nada, ningún profeta hablaría, ninguna revelación vendría, ninguna voz del cielo rompería el silencio, solo vacío espiritual. El versículo 13 describió quienes sufrirían especialmente esta búsqueda inútil. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Hasta los más fuertes y saludables, las jóvenes hermosas en la flor de la edad y los jóvenes vigorosos en su mejor momento físico, se desmayarían por esta sed espiritual. Necesitarían desesperadamente dirección, consuelo, esperanza, respuestas, y no habría absolutamente nada. El versículo 14 señaló específicamente a los que habían jurado por ídolos falsos, los que juran por el pecado de Samaria, y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. Habían jurado por el becerro de oro de Samaria, tan corrupto que el texto mismo lo llama el pecado de Samaria. Habían jurado por el dios falso establecido en Dan. Habían jurado por los rituales paganos que se practicaban en Beerseba. Todos esos que pusieron su confianza en ídolos mudos, que juraron por dioses que no podían escuchar ni responder, caerían bajo el juicio y nunca más se levantarían. La quinta y última visión fue la más directa, personal y aterradora de todas. En el versículo 1 del capítulo 9, Amós describió lo que vio,
Vi al Señor que estaba sobre el altar, y dijo: derriba el capitel, y estremézcanse las puertas, y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Esta vez Amós no vio un símbolo como langostas, fuego, una plomada o fruta. Vio al Señor mismo directamente, parado sobre el altar, probablemente el altar corrupto de Betel, donde se había pervertido el culto a Dios. Y la orden divina fue demoledora. Destruye el capitel, la parte superior de las columnas que sostenían el edificio. Que tiemblen y se sacudan las puertas, que caiga todo el techo sobre las cabezas de todos los adoradores que están dentro. Y a los que lograran sobrevivir al colapso del edificio, a esos pocos que salieran de entre los escombros, matalos con espada. No habría escape para ninguno, ni uno solo huiría con vida. Los versículos 2 al 4 enfatizaron con detalles exhaustivos la imposibilidad total de escapar del juicio divino. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Era una descripción meticulosa de la omnipresencia divina convertida en juicio. Si cavaran túneles hasta el Seol, el lugar de los muertos en lo más profundo de la tierra, la mano de Dios los alcanzaría allí y los sacaría. Si escalaran hasta el cielo mismo, Dios los haría descender de vuelta. Si se escondieran en la cima del monte Carmelo, el lugar más alto y verde de la región, Dios los buscaría personalmente y los encontraría. Si se sumergieran en lo más profundo del océano, donde ningún humano puede alcanzar, Dios ordenaría a la serpiente marina mítica que los mordiera allí. Incluso si fueran llevados cautivos por sus enemigos a tierras lejanas, pensando que al menos estarían fuera del alcance del juicio en su propia tierra, allí también la espada los encontraría y mataría. Los ojos de Dios estarían sobre ellos constantemente, pero no para bien como en el pasado, cuando los protegía y bendecía, sino para mal, vigilando para ejecutar juicio. Los versículos 5 y 6 del capítulo 9 presentaron una descripción majestuosa del poder ilimitado de Dios. El Señor, Jehová de los ejércitos, es el que toca la tierra, y se derretirá, y harán luto todos los que en ella moran, y subirá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Este era el Dios que ejecutaría el juicio descrito. Cuando toca la tierra con su mano, ésta se derrite como cera. Todos los habitantes hacen luto ante su presencia. La tierra sube y baja como las aguas del Nilo. Construyó sus cámaras en el cielo, sus habitaciones celestiales. Estableció los cielos como una bóveda sobre la tierra. Llama a las aguas del mar y las derrama sobre la tierra como lluvia. Su nombre es Jehová, el Señor de los ejércitos celestiales. Luego, en el versículo 7, Dios hizo una declaración que debió haber sacudido profundamente el orgullo nacional de Israel. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes?, dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? Los israelitas se consideraban únicos, especiales, completamente diferentes de todas las demás naciones por ser el pueblo elegido de Dios. Pero Dios les preguntó, ¿no son ustedes para mí como los etíopes, la gente de piel oscura de África? Sí,
Dios los había sacado de Egipto en el Éxodo, su evento fundacional más importante. Pero también había guiado las migraciones de los filisteos desde Caftor y de los arameos desde Kir. Dios era el Dios soberano sobre todos los movimientos de todas las naciones, no solo de Israel. Y si otras naciones podían caer bajo su juicio, Israel también podía y caería. El versículo 8 pronunció el juicio sobre el reino pecador. He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Los ojos del Señor estaban puestos sobre el reino pecador, vigilándolo para juicio. Lo asolaría, lo borraría de la faz de la tierra como reino político. Pero aquí, en medio de tanto juicio y destrucción, apareció una palabra crucial de esperanza. Mas no destruiré del todo la casa de Jacob. No sería una aniquilación completa y total. No sería un genocidio. Habría un remanente que sobreviviría. El versículo 9 explicó el proceso de selección y preservación. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Dios zarandearía a Israel entre todas las naciones como un agricultor zarandea el grano en una criba. El proceso separaría violentamente lo bueno de lo malo, lo útil de lo inútil. Pero en este zarandeo, ni un solo grano bueno caería a tierra y se perdería. Dios en su providencia preservaría cuidadosamente a cada uno de los fieles, a cada verdadero adorador, a cada corazón sincero. El versículo 10 aclaró quiénes específicamente morirían en el juicio. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Los que morirían bajo la espada serían los pecadores impenitentes que se negaban tercamente a creer que el juicio vendría alguna vez. Los que se burlaban de las advertencias proféticas. Los que decían con arrogancia, eso nunca nos pasará a nosotros, somos el pueblo de Dios. Esos serían precisamente los que caerían. Su falsa seguridad se convertiría en su destrucción. Y entonces, después de capítulos de juicio, destrucción, advertencia y sentencia, vino un giro dramático e inesperado. En el versículo 11 del capítulo 9, Dios hizo una promesa sorprendente. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. El tabernáculo de David estaba caído, derribado, en ruinas. La dinastía davídica había sido humillada, el reino estaba destruido, los muros tenían brechas enormes, todo estaba en escombros. Pero Dios prometió personalmente levantarlo de nuevo. Cerraría todas las brechas en sus muros, levantaría cada piedra caída, lo reconstruiría exactamente como fue en los días antiguos de gloria, en el tiempo de David y Salomón. Esta promesa iba mucho más allá de una simple restauración política o nacional. Era una promesa profundamente mesiánica que apuntaba a algo infinitamente mayor que la mera reconstrucción de un edificio o reino terrenal. El versículo 12 expandió dramáticamente el alcance de esta restauración futura, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. La restauración no sería exclusivamente para Israel, incluiría asombrosamente incluso a Edom, el enemigo histórico más odiado, los descendientes de Esaú que siempre habían sido hostiles. Y más allá de eso, incluiría a todas las naciones del mundo. Cualquier persona de cualquier pueblo sobre quien fuera invocado el nombre de Jehová sería parte de esta restauración gloriosa. Era una visión de alcance completamente universal, donde Dios no sería solamente el Dios tribal de Israel, sino el Dios de todos los pueblos que lo buscarían y lo adorarían en espíritu y verdad.
El libro terminó no con juicio, sino con imágenes hermosas de fertilidad y abundancia que superaban completamente todo lo natural. En el versículo 13 del capítulo 9, Dios pintó un cuadro poético de prosperidad sobrenatural. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. La cosecha sería tan extraordinariamente abundante que el que araba la tierra para la próxima siembra alcanzaría al que todavía estaba cosechando la anterior. Normalmente pasaban muchos meses entre la siembra y la cosecha, y más meses entre la cosecha y la próxima siembra. Pero en esta nueva era de bendición, la abundancia sería tan impresionante que apenas uno terminaría de cosechar, cuando ya sería tiempo de arar de nuevo para la siguiente cosecha. El que pisaba las uvas para hacer vino alcanzaría al que llevaba la semilla para sembrar. Los ciclos agrícolas se acelerarían milagrosamente. Los montes destilarían vino nuevo, mosto fresco corriendo por las laderas. Todos los collados se derretirían de pura abundancia. Era un lenguaje poético y exuberante para describir una fertilidad extraordinaria, una bendición divina que excedía completamente todo lo conocido o experimentado. El versículo 14 describió concretamente la restauración completa del pueblo. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Dios mismo traería de vuelta a su pueblo del exilio devastador. Regresarían a su tierra. Reconstruirían personalmente las ciudades que habían sido destruidas, y las habitarían ellos mismos. Plantarían viñedos hermosos y beberían el vino producido por sus propias manos. Harían huertos fructíferos y comerían los frutos que cultivaran. A diferencia de la maldición pronunciada anteriormente, donde construían casas, pero no las habitaban, plantaban viñedos, pero no bebían su vino, ahora disfrutarían plenamente y sin amenaza del fruto completo de su trabajo. Y el versículo 15 cerró todo el libro de Amós con una promesa final, absoluta e inquebrantable. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Esta era la promesa definitiva del pacto eterno. Dios los plantaría firmemente en su tierra, como árboles con raíces profundas. Y esta vez, a diferencia de todos los exilios anteriores, nunca jamás serían arrancados nuevamente. Era un compromiso eterno, sellado por el Dios que no miente. La tierra que Dios les había dado desde el principio sería suya para siempre, sin más amenazas, sin más juicios, sin más deportaciones. Así terminó el libro de Amós, con un contraste dramático. Comenzó con el rugido amenazante del león de juicio y terminó con la promesa reconfortante de restauración eterna. Pasó del lamento fúnebre sobre una virgen caída a la visión esperanzadora de una tierra completamente renovada, donde fluyen eternamente el vino y la abundancia sin fin. Del silencio aterrador de Dios a la promesa segura de que su pueblo sería plantado para nunca más ser arrancado de la tierra de la promesa. Si este recorrido por el libro de Amós te impactó tanto como a mí, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita para no perderte ningún estudio bíblico. Estamos descubriendo las historias de la Biblia como nunca las has visto antes, sacando a la luz verdades que transforman vidas. Y si crees que alguien más necesita escuchar este mensaje poderoso, comparte este video. Quizás hay alguien en tu vida que necesita recordar que Dios no solo busca adoradores, sino adoradores que hagan justicia, amen la misericordia y caminen humildemente con Él. Nos vemos en el próximo video.
Que el Dios de Amós, el Dios que juzga pero también restaura, te bendiga abundantemente.